Vilaflor. En este apacible pueblo, el de más altitud de Canarias, nació el 21 de marzo de 1626 el venerable hermano Pedro. El natacilio se produjo en la zona conocida como El Hoyo, junto al Camino de la Escalona. Actualmente se alza junto a las ruinas de la casa una capilla que lo confirma. El hermano Pedro recibió las aguas bautismales en la iglesia de San Pedro, parroquia del vecindario. Su infancia transcurrió en la bella campiña de su pueblo. Era un niño modesto, callado, tal vez un poco retraído, pero de constitución fuerte. Se inició en el pastoreo, acarreando el rebaño, a través de los senderos de Chasna. Para saber cuándo era mediodía, su hora de almorzar, solía hincar la garrocha en el suelo, para verificar la mínima refracción de la sombra, proyectada por el sol, a semejanza del reloj, que está emplazado en los aledaños de la iglesia en Vilaflor. Como todo campesino canario, siempre llevaba su habitual morral, abastecido con un trozo de queso, higos pasados, una jarea y el zurrón con gofio al que le añadía la leche de alguna cabra que ordeñaba. A los 14 años, efectuando su labor pastoril, se sintió impedido al caminar. Dedujeron que le había dado un mal aire. Su padre lo trasladó a caballo por las cañadas del Teide hasta el puerto de la Cruz, para postrarlo en la iglesia de San Genaro, ante el venerable San Amaro, por ser santo de su devoción. En la época otoñal, el hermano Pedro frecuentaba una cueva en el barranco de Saltaltero, situada en la demarcación del Médano, como refugio para el rebaño y como lugar de oración e incluso como escondite de una etnia pirata, comandada por un renegado holandés, fustigador de los poblados costeros de la isla. A unos pocos pasos de la cueva se encuentra una concavidad cubierta de arena que al exclavarla fluye agua, momento fructificante que agradece el hermano Pedro para brevar el rebaño. La emigración tinerfeña que acompañó a don Antonio Peraza de Ayala, conde de La Gomera, a Guatemala, para ejercer el cargo de gobernador desde 1611 al 1627, y la glosa de su pariente Fray Luis de Betancourt, al hablar de América, de sus selvas y de sus indios, influyó en el propósito del hermano Pedro por esos parajes. El incesante desasosiego del hermano Pedro, en fervor de los desamparados, suscita en él la firmeza de emprender la travesía por designio del Altísimo. Motivado por su sublime decisión, encomienda a sus hermanos el pastoreo del rebaño y se dirige a la bahía de Santa Cruz a tramitar su embarque. Resuelta la diligencia, acudió a la iglesia de San Francisco para orar ante el Señor de las Tribulaciones. A los 23 años, el día 18 de septiembre de 1649, se dirigió de nuevo a la bahía para embarcar en la goleta que lo llevará a su anhelada aventura. Transcurrida la singladura, el navío recala en La Habana. El hermano Pedro se establece en la casa de un clérigo, natural de Tenerife. Durante su estancia en la ciudad, aprende el oficio de tejedor. En enero de 1651, el hermano Pedro embarcó hacia Honduras y a pie se encamina hacia la ciudad de Santiago de los Caballeros, del antiguo Guatemala. Accede a esta ciudad por el puente Matasano, situado sobre el río Pensativo.
Al pasar el puente, se arrodilla y besa el suelo en acción de gracia. Sintiéndose abatido por una grave enfermedad, lo llevaron al antiguo hospital de Santiago. Durante su convalecencia tuvo la oportunidad de contactar directamente con los más pobres y desheredados. Tras una recuperación fortuita de su salud, se hospeda en la casa de un pariente, el capitán Antonio Lorenzo de Betancourt, y comienza a trabajar como tejedor en los telares de don Pedro Armengol. Al mismo tiempo, ejercía sus labores de predicador con los compañeros de trabajo. El hermano Pedro quiso consagrar su vida a Dios, iniciando los estudios eclesiásticos en el Colegio de San Lucas. Al malograrse el intento, en el año 1655 profesó, como terciario, en el convento de San Francisco. Luego realizó un programa como custodio y sacristán de la ermita del Santo Calvario, que se convierte en un centro de difusión caritativo. Su abstracción era la humildad, la pobreza, la penitencia y el servicio a los pobres. Se cuenta que el hermano Pedro, en Antigua, encontró en la calle de la Nobleza una lagartija, que se convirtió en una rica joya y que le sirvió para pagar los salarios de los obreros, que construían la iglesia del Calvario, donde trabajó como peón en su construcción, pernoctando temporalmente tras el altar y bajo el Cristo crucificado. También se encuentra en este lugar el árbol esquizúchil, plantado por el hermano Pedro y del que muchos visitantes recogen del suelo las hojas y las flores por las virtudes medicinales que poseen. El hermano Pedro recorría a diario las calles y las plazas de la ciudad, alertando a toda la feligresía con el tañido de su campanilla y pregonando su mensaje de convicción que decía: «Acordaos, hermanos, que un alma tenemos y si la perdemos, no la recobramos». La fe del hermano Pedro quedó grabada en la Antigua, por medio de la campanilla, la pandereta y los alegres villancicos que celebraban el nacimiento del Hijo de Dios. Edificaciones perfectamente conservadas fueron transformadas por el hermano Pedro en oratorio, escuela por el día, albergue por la noche, enfermería y así como posada para sacerdotes y estudiantes de escasos recursos. Como buen samaritano, salió al camino de cuantos padecían cualquier dolencia. Atendió a pobres, enfermos, huérfanos y moribundos, y fue un precursor de los derechos humanos. En estas estancias, los desamparados encontraban sustento para sus cuerpos y sosiego para sus almas. El hermano Pedro, meditando asiduamente el misterio del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, fundó la Orden de los Hermanos de Belén, en honor a Jesús de Nazaret, nacido en Belén. También fue el primer alfabetizador de América y la Orden de los Betlemitas. Fue la primera en el continente americano. Este fue su aposento de descanso, meditación y penitencia. Extenuado por los ayunos y penitencias constantes, otorga su obra y su familia religiosa a la custodia de Fray Rodrigo de la Cruz, gobernador converso por el ejemplo paradigmático del hermano Pedro. Y a los 41 años, el 25 de abril de 1667, muere enfermo de neumonía en este recóndito lugar. En el templo de San Francisco el Grande se encuentra en un pequeño museo la reliquia de un trocito de costilla, unas penitencias, algunos atuendos y los artificios del venerable evangelizador. En este lugar convergen devotos peregrinos de diferentes culturas e idiomas para visitar el túmulo en el que se encuentran los restos mortales del santo hermano Pedro.